Biblia dice, gracias Señor, la Biblia dice en Jeremías 18:17 así: como viento solano los esparciré delante del enemigo, y les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Y les enseñaré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Permítanme esta mañana, antes de ubicarlos donde los tengo que ubicar en la palabra, a los que les gusta oírme y escuchar la palabra de Dios en mi boca, que según el carácter de Dios que yo conozco hasta hoy, y tengo por testigo a una serie que titulada Cuando ya no hay nada que hacer. Es decir, yo tengo un problema gravísimo, que todos mis hechos los sustenta una palabra, y están todos grabados, bendito mi Dios. Así que no puedo retractarme, bendito mi Dios. Y este texto de Jeremías le está diciendo a Israel, como lo dice más adelante en el capítulo 24, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua que nunca será olvidada. Es decir, el Dios que le permite al ser humano, entre otras cosas debo añadir que yo todavía no me explico por qué Dios hizo tanta sabandija en este planeta, empezando por mí. Realmente es una locura uno ver la actitud de los seres humanos. Yo creo que una jauría de lobos, una jauría de perros salvajes, yo creo que de hienas son mejores que algunos seres humanos, que muchísimos seres humanos. Yo creo que las hienas tienen mejores sentimientos que muchísimos seres humanos. Creo que las serpientes son más benignas que cientos de miles de millones de seres humanos. Es una realidad. Y la gente piensa en alguna parte del cerebro de alguna sección de alcahuetis, que el carácter de Dios siempre va a ser el mismo para conmigo. Es decir, que Dios me sigue manejando mi vida independientemente de cualquier acto que yo haga. La ignorancia en estos temas, creo que la ignorancia la debemos atribuir al autor satánico. Creo que el enemigo hace una labor fantástica en la calle y en las iglesias, provocando un cortocircuito en la relación con Dios, en la confusión mental. Y por eso muchos hombres creen que vienen a la iglesia para sentirse bien. Otros vienen a la iglesia para recibir algo y no se dan cuenta que venimos supuestamente a este lugar para darle gloria, honra y honor a nuestro Dios. Por ejemplo, nada más por ejemplo, pero algunos hombres creen que están haciendo la voluntad de Dios. Esto es tan impresionante que hay gente que cree en este momento que lo que está haciendo Dios se lo aprueba. Ahora, sin haber Dios dicho absolutamente nada a ese ser humano, tanto audible como en su espíritu, sino por hechos narrativos bíblicos, porque de pronto vio en la Biblia algo y sintió que Dios le habló. Ahora, ¿cómo sé yo que Él está haciendo la voluntad, o que yo estoy haciendo la voluntad, o que usted está haciendo la voluntad, que estamos agradando a Dios? Pues los frutos muestran eso. Lo que, sin duda, por los frutos conocemos lo que está pasando en nuestras vidas. La Biblia dice pues que les enseñaré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Ahí va a llegar un momento donde Dios no le va a darle el rostro a alguna persona. Dios no le va a dar el rostro y no lo va a escuchar. ¿Cómo? Sino que se va a voltear y no lo va a oír más. Isaías capítulo 1 dice: cuando levantéis vuestras manos, yo no las veré. Cuando multipliquéis la oración, yo no os oiré. Va a llegar un momento donde no. Porque el ser humano no solamente es ridículamente irresponsable en su ser, sino con Dios. Y me duele ver muchos hombres aquí que no son libres de sus miserables ataduras morales, llamémoslo de esa manera. ¿Qué pasa el día?
como dice, me cansaré de arrepentirme, dice Dios. Cuando usted entienda que la oración, si ahora que usted piensa que está bien es tan difícil ser oído, ¿cómo será después? Cuando usted sepa que Dios no lo está oyendo, ¿cómo va a hacer eso? Cuando esté totalmente desechado. ¿Ah? Porque yo creo que Dios desecha gente. Libro de Samuel, capítulo 16. Dios desecha a Saúl. Corintios, capítulo, si no estoy mal, 15. Presentémonos como ministros aprobados. O Timoteo lo dice, pero que no tenemos de qué avergonzarnos, por ejemplo. Y les digo esto porque no podemos seguir caminando en una fe ficticia si mi vida impersonal no está organizada, si mi prueba individual no está organizada, si yo no he podido vencer esos obstáculos que a diario se me presentan, que nadie ve, que solo yo sé. Y hago un llamado al corazón de la iglesia, al corazón de la gente que ama a Dios. Bendito Dios. Estamos aquí por nuestro Dios. Nos vinimos y nos vestimos para darle gloria y honra. Ahora, no hagamos esto imposible. No hagamos dejar la pornografía imposible. No hagan que la masturbación dejarla sea imposible, por amor a Dios. No hagan cosas que sean imposibles. Ya es difícil las cosas para que usted las haga imposibles. La Biblia dice en 2 casos que le dice a los discípulos que en el divorcio, por ejemplo, que no se podían divorciar salvo por la fornicación. Le dicen a sus discípulos, entonces mejor no casarse, esto es muy difícil. Y el Señor le responde, pues solo a los que Dios se los da. O le dice Nicodemo, por ejemplo, es necesario nacer de nuevo. Y él dice, pues es imposible meterme en el vientre de mi madre, lo hizo imposible, yo ya soy viejo. Y el Señor le dice, ay, qué tarado eres. ¿No sabes esto siendo maestro? El viento va de un lugar a otro sin saber cómo. O le dicen los discípulos cuando los llama y les dice que los ricos no entran al reino de los cielos. Y él dice, pues entonces nadie entra en el reino de los cielos. Es imposible, dicen los discípulos, haciendo lo que puede ser posible como imposible. Y hay gente aquí que no ha podido dejar cosas como si fueran imposibles. Bendito Dios. ¿Alguien está aquí? Yo no sé cuánto tiempo vas a caminar con ese trato que tú tienes, pero yo quiero manejar ese trato hasta que Dios diga, no hasta que yo lo decida. Es decir, no hasta que yo siga prolongando las cosas. Yo creo que hay un momento en el proceso de un hombre que dice, solamente hasta aquí te permito eso, aquí te rompo eso. Y uno siente que hay libertad, y uno siente que se rompió, pero uno vuelve a abrir el cajón y la caja de Pandora, y uno vuelve a abrir el cajón del infierno. Después de haberlo cerrado ya, uno vuelve a meter la llave. Como dice la Biblia, el que edifica lo que destruyó, transgresor se hace. Y hay cientos de hombres que prometen libertad y ellos mismos son esclavos de su propia concupiscencia. Yo sí que veo eso a diario. Vamos a temer a Dios esta hora. Vamos a temer a Dios esta hora y a escuchar una palabra no solo de fe, sino una palabra que me lleve a creerle a Dios. Porque sin duda todo el mundo tiene un poquito de fe y todo el mundo sabe que Jesús es Dios o Jesucristo es Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios. No todo el mundo es capaz de creerle a Dios. No todo el mundo es capaz de arriesgarse en la vida, de tomar riesgos en Dios, de ir más allá que los seres van, caminar un paso más que los otros hacen. Bendito sea nuestro Dios. Yo ruego a ustedes que ustedes sí lo hagan esta hora, que se atrevan a temerle a Dios. ¿Me están escuchando? Hace 2000 años, déjenme explicarles. El general Tito entró a Jerusalén después de 70 años de la muerte del Señor. Destruye Jerusalén totalmente. Por lo menos 2000 judíos salen huyendo de Jerusalén. Llegan a una montaña que se llama Maceba. Ellos, esto es historia. Y ellos se atrincheran en esa montaña. Una montaña alta que no podían salir y nadie podía entrar, exceptuando si lo determinaban ellos.
Ellos son rodeados por los romanos y los sitian hasta que pierden todas las provisiones que tienen en Maceba. No tienen nada que comer. La presión es tan impresionante que ellos se suicidan, todos los judíos que quedan en Maceba. Todos se suicidan antes de entregar sus hijos a los judíos, a los romanos, perdón. Todos deciden terminar con sus vidas. No se sabe cómo lo hicieron, pero cuando los romanos accesaron a la montaña, encuentran a 2000 judíos en el piso, suicidados. Cómo es de fácil entregarse, cómo es de fácil renunciar, pero cuán difícil es mantener mis principios. Y lo digo yo, que he sido tocado, tentado, por lo mismo que ustedes han sido tocados y tentados. Por eso hoy yo quiero ver varones que me duele verlos con esos rostros de mediocres y de cobardes. Me duele ver a esos varones con esos ojitos de que no son capaces y no van a levantar sus vidas. Me duele ver pocos espirituales. Creo que los espirituales de la iglesia son mis discípulos porque los veo muy de cerca. Pero la mayoría de los demás hombres los veo flojos en su vida espiritual. ¿Qué estará pasando con algunos de ustedes? Atando cabos yo y sospechando, intuyendo. ¿Qué estará pasando con muchos de ustedes en su vida espiritual? ¿Qué estará pasando con algunos hombres de ustedes? ¿Qué estará pasando con los corazones de algunos de ustedes? ¿Qué estará pasando a las afueras de este lugar con ustedes? ¿Qué estará pasando en el trabajo con ustedes? ¿Qué estará pasando en sus vidas? Dios de mi alma, quisiera ser la lupa de Dios esta hora. Y mis palabras, no ser mis palabras, sino unas palabras cargadas de una examinación, un escáner de Dios en tu vida. Porque ¿qué estará pasando con tu vida a las afueras de este lugar? Y hoy viniste quizás porque te tocaba venir, pero de pronto no fue por eso, sino que Dios te quiere hablar al alma, que Dios te quiere hablar al corazón, y Dios te quiere advertir que todavía tiene un plan contigo, todavía tiene un propósito en tu vida. ¿Qué estará pasando cuando cierres las puertas de tu habitación? Cuando enciendes la internet. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con tu celular? ¿A quién estás llamando? Lo digo porque yo conozco todas estas operaciones.